El 5 de noviembre de 1959, el X-15 número 2 realizaba su tercer vuelo propulsado. De pronto, una alarma de fuego obligó al piloto de pruebas, Scott Crossfield, a realizar un aterrizaje de emergencia. Debido al peso extra del combustible no quemado y al difícil aterrizaje de emergencia, la parte posterior del X-15 se rompió. Crossfield estaba bien. Es una más de las muchas acciones peligrosas de un programa extraordinario que llevaría al hombre a volar más alto y más rápido de lo que nunca antes lo había hecho. El Museo del Aire y del Espacio de la Institución Smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y naves espaciales más importantes de la historia. Naves diseñadas, construidas y pilotadas por hombres y mujeres que han contribuido a ensanchar las fronteras de la aviación. Este es el X-15 número 1, el primero de una serie de 3 aviones que desde 1950 hasta 1968 fueron sometidos con un éxito extraordinario a un programa de pruebas. El X-15 tenía 2 objetivos prioritarios. Estaba diseñado para volar 4 veces más rápido que la velocidad del sonido y para subir tan alto que dejara atrás la atmósfera y penetrara en el espacio. La velocidad que alcanzara generaría altísimas temperaturas. El revestimiento de los 3 aviones de la serie estaba hecho con una sustancia llamada Inconel X, capaz de resistir temperaturas de hasta 871 grados centígrados, por lo que las superficies de control debían ser enormemente resistentes. Para volar fuera de la atmósfera disponía de varios controles a reacción, pequeños reactores que permitían variar la posición del avión una vez en el espacio. Cuando se probó a finales de 1958, el X-15 no se parecía a ninguno de los modelos construidos hasta entonces. La idea de volar desde la atmósfera hasta el espacio y regresar no era nueva. En la Alemania de los años 30, el doctor Eugene Sanger había propuesto una idea parecida. Un bombardero propulsado hasta el espacio por un cohete para desde allí ser lanzado a la atmósfera como una piedra en un lago, girando alrededor de la Tierra. Pero Scott Crossfield, que en los años 50 era un joven piloto de pruebas, tenía sus propias ideas acerca de los primeros orígenes del concepto X-15. Creo que el X-15 se originó durante un día de pesca con Walt Williams. Aunque algunas personas piensen de otro modo. Cuando regresábamos a casa después de aquel día de pesca, ya era muy tarde por la noche y 2 de nuestros compañeros dormían en el asiento de atrás del coche. Por la radio anunciaron el lanzamiento del cohete Viking con un empuje de 3.400 libras en Santa Susana. Naturalmente nuestra imaginación se disparó. Nos preguntamos qué podía hacerse con un avión tripulado con un motor capaz de generar un empuje de 3.400 libras. Y calculamos literalmente qué ocurriría en un sobre que saqué de la guantera del coche. Desde 1947, el programa para aviones X había aumentado cada vez más la velocidad hasta llegar al Mach 2 y sobrepasarlo. Era un territorio desconocido y las consecuencias podían ser desastrosas si no se extremaban las precauciones. Todo lo que hicimos en el programa de investigación aérea estaba en el peligroso límite del conocimiento recién adquirido, tanto en lo referente a configuración como en altitud o velocidad. Y esta era la intención, aprender o experimentar aquello que creíamos conocer profesionalmente. El 12 de diciembre de 1953, cerca del 50 aniversario del primer vuelo de los hermanos Wright, Chuck Yeager se disponía a pilotar el X-1A más allá de Mach 2. A medida que aumentaba la velocidad hacia el Mach 2.3, se encontró inmerso en un fenómeno llamado bloqueo del control de alabeo, en el que las fuerzas producidas a gran altura y velocidad son demasiado fuertes para que el sistema de control las neutralice. Como resultado empezó a hacer volteretas, a balancearse y entró en barrena. Perdió el control, pero consiguió recuperarse después de caer 15.000 pies en menos de 50 segundos.
Sabíamos que direccionalmente era inestable a una velocidad inferior a la que tenía previsto volar. Pensó que podría dominarlo, pero no pudo. Todos sabíamos que podría encontrarse con algún problema de estabilidad, porque los resultados de las pruebas en el túnel aerodinámico así lo demostraban. Y sabíamos con toda seguridad que el X2 era inestable a más de Mach 2.7. Y le dieron a Abt, que nunca había pilotado en un avión a reacción, un plan de vuelo para superar el Mach 3. Una vez más, se produjo el bloqueo del control de alabeo. A una velocidad superior a Mach 3 y a una altura de 18.000 pies, el capitán Milburn Abt estuvo sujeto a fuerzas alternantes de más y menos 6 G. Abt trató de recuperar el control sin conseguirlo. Eyectó, pero perdió la vida y el avión quedó destrozado. El X-15 iba a conseguir mayor altitud y velocidad que el X-1A o el X-2. Su sistema de control debía ser suficientemente potente para contrarrestar el bloqueo del control de alabeo y cualquier otra sorpresa que le aguardara. Por lo tanto, al construir el X-15, decidimos que fuera estable de por sí en todas las etapas del vuelo aerodinámico hasta el Mach 6. Esto explica la gran cola vertical que tenía. Una misión de altura típica del X-15 se planeaba así. Un B-52 cargado con el X-15 abandonaba la base Edwards de las Fuerzas Aéreas y volaba hasta la que se conocía como Base X-15 de alto rendimiento en Wendover, Utah. El equipo electrónico más sofisticado captaría la trayectoria balística del X-15. De regreso a la atmósfera, el revestimiento exterior del X-15 se había calentado mucho, especialmente el morro y los extremos frontales de las alas y la cola. Esta idea fascinaba a Scott Crossfield, no solo como piloto de pruebas, sino también como ingeniero aeronáutico. Estaba decidido a embarcarme en la construcción y el diseño de aquel avión, de modo que ya no tuviésemos que pagar enormes costes y poca capacidad ejecutiva. Se trataba de un objetivo personal. Así que abandoné la NACA y empecé a trabajar para North American. La NACA tenía un papel destacado en el desarrollo del X-15. Las instalaciones de Langley, en Virginia, constituían el mayor centro de estudio de túneles aerodinámicos del país, y su sofisticado equipo estaba enteramente dedicado al proyecto X-15. El X-15 suponía un gran salto en el diseño aeronáutico, y la North American no iba a dejarlo al azar. Debían probarse todos los materiales para comprobar si resistían las altas temperaturas. Muy pocos superaron la prueba. No había suficiente comprobar los movimientos del aire solo en el X-15. North American tenía que saber cuál era la mejor forma de combinarlos con el B-52 que iba a lanzarlo, y las características de vuelo de la fase previa y posterior al lanzamiento fueron probadas exhaustivamente en el túnel aerodinámico. El X-15 trataría de alcanzar velocidades 3 veces superiores a las hasta entonces conseguidas en la atmósfera. El túnel hipersónico de Langley fue puesto a prueba hasta el límite. Para las pruebas de caída en aire natural se construyó una maqueta a gran escala, accionada por un control remoto. Se realizaron desde un helicóptero. Cuando la maqueta fue lanzada, filmaron el control del descenso para analizarlo. Pero las características del vuelo no eran el único problema. El problema número uno era desarrollar un motor a reacción acelerable para no disponer tan solo de un lanzamiento por operación. En los otros aviones disponíamos de 4 tambores, de forma que el empuje constaba de 4 fases. El XLR-99 era el motor diseñado para el X-15 por la división de motores a reacción de la Thiokol. Se trataba de un modelo desarrollado a partir del motor a reacción del Viking, en el que se había inspirado Scott Crossfield al regresar de su día de pesca. Generaba un empuje de 26.000 libras y era totalmente acelerable. Nunca, hasta entonces, se había construido un motor tan grande que pudiera ser acelerado. Al acelerar un motor que se enfría gracias al carburante,
el flujo de carburante disminuye y disminuye también la entrada de calor, aunque no tan deprisa. Así que tuvieron problemas para acelerarlo a un ritmo adecuado y seguir manteniéndolo lo bastante frío. Pocos días después de que empezara la construcción del X-15, los rusos lanzaron el primer satélite artificial, Sputnik 1. Fue un revés para el orgullo americano y para la filosofía del X-15, que pensaba en subir hasta el espacio y regresar en un vuelo pilotado. Además, el motor XLR-99 se retrasaba. Muy pronto supimos que el motor no iba a estar terminado cuando el avión estuviera listo para las primeras pruebas de vuelo. Se propuso utilizar los motores LR-11, 2 grupos de 4 tambores, para el X-15, a lo que yo me opuse rotundamente, basándome en experiencias anteriores. Si utilizas un motor provisional, casi nunca llegas a ver el definitivo. El X-15 representaba muchos nuevos retos. El traje para la presión de los pilotos no solo tenía que servir dentro de la cabina. En caso de que el piloto tuviera que eyectar, el traje debería soportar velocidades extremadamente altas en la atmósfera. El traje se probó en una sala para astronautas a velocidades de hasta 1800 nudos por hora. La seguridad y la capacidad de escape se convirtieron en uno de los principales problemas durante el desarrollo del avión. Algunas personas querían ponerle cápsulas, pero el avión nunca lo habríamos conseguido. Pienso que en realidad la mayoría de las cápsulas que se han construido sirven para suicidarse antes de que te maten. Me ofrecí para pilotar el X-15 sentado en una lata de tomates y me daban el dinero que habíamos pagado para el sistema de escape. Finalmente, los diseñadores se decidieron por un sistema de eyección directo. Al abrirse el paracaídas, el piloto se liberaba del asiento. Pilotar el X-15 suponía un gran reto para la seguridad física del piloto. Mucho antes de que los X-15 estuvieran terminados, Scott Crossfield y otros 2 pilotos, Joe Walker de la NACA y Bob White de las Fuerzas Aéreas, pasaron muchas horas en la centrifugadora. Probablemente yo he pasado más tiempo en la centrifugadora, en trajes experimentales, en la cámara de presión y todo esto, que cualquier otro mortal. Y en realidad todo ello solo servía para saber a qué atenernos. Nunca lo hicimos como ahora, que todo es tan formal, tan académico, como en el caso de los astronautas o los pilotos. Y francamente, en aquellos tiempos, si tenías algún problema médico, te lo callabas. Éramos realmente buenos disimulando. Comparado con los modelos estándar actuales, el primer simulador X-15 todavía era muy rudimentario. No estaba diseñado para producir ninguna sensación física de vuelo. Su finalidad era proporcionar una amplia gama de respuestas instrumentales a las entradas de control, lo cual era un gran entrenamiento en misiones en las que el piloto apenas tendría ocasión de levantar la vista del panel de control. En aquel momento creía firmemente en los simuladores como forma de aprender procedimientos y sistemas. Pero mi opinión no coincidía con la de algunas personas que consideraban que debía practicar con el simulador 2 o 3 horas antes de cada vuelo. Yo no quería hacerlo porque todavía no sabíamos con certeza cuáles serían las características del X-15 y no quería coger vicios. Prefería enfrentarme directamente al avión en lugar de tener que olvidarme de determinados hábitos como... La dinámica de vuelo es lo que no quería aprender con el simulador. Existía otro tipo de simulador disponible para los primeros pilotos del X-15. Si el Lockheed F-104 estaba perfectamente configurado, utilizando alerones y un tren de aterrizaje extendido para aumentar la resistencia aerodinámica, fórmulas de aterrizaje parecidas a las ya diseñadas para el X-15, es que se podía pilotar. Scott Crossfield fue elegido para esta gran ocasión. Yo nunca había pilotado un F-104 y los muchachos de Edwards que formaban parte del programa de vuelo del F-104 pensaban que estaba loco. Y lo estaba. No iba a dejar que nadie aprovechara la ocasión para sentarse en mi cabina del X-15.
Cuando el X-15 número 1 salió a la luz el 15 de octubre de 1958, el vicepresidente Nixon se refirió a él como al vehículo que recuperaría el liderato norteamericano en la carrera espacial. Pero el motor XLR-99 llevaba un año de retraso y el X-15 todavía no se había probado. Aunque el X-15 todavía no había volado, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos ya habían aprobado la próxima fase de la conquista pilotada del espacio. El X-20, conocido por Dinah Shore, sería puesto en órbita por un cohete y regresaría a la Tierra bajo el control de un piloto. Debía combinar los mejores aspectos de pilotaje del X-15 con la capacidad de altura y velocidad de los auténticos programas espaciales, como el Mercury. En verano de 1958, el Congreso había aprobado la Ley del Espacio, y solo 3 semanas antes de la presentación del X-15, el antiguo Comité Nacional de Asesoramiento Aeronáutico, NACA, fue sustituido por un nuevo órgano, la Administración Nacional del Aire y del Espacio, NASA. El principal objetivo de la NASA era enviar un hombre al espacio, y todos los programas espaciales, excepto el X-20, quedaron bajo su control. El X-20 seguía perteneciendo a las Fuerzas Aéreas. En aquel momento la base de las Fuerzas Aéreas Edwards constituía el hogar del X-15. El programa de pruebas se realizaría en la misma zona seca del lago que había presenciado las pruebas del primer reactor americano y el éxito del primer avión que rompió la barrera del sonido. Los edificios que formaban la base para el programa del X-15 todavía siguen en pie en Edwards, un poco al norte de la base principal. Los búnkers donde se refugiaban los ingenieros y el personal durante las pruebas del motor estático siguen allí, junto a las instalaciones que protegían al X-15. A causa del retraso del XLR-99, el primer X-15 se equipó con 2 motores XLR-11, el mismo motor que había permitido que Chuck Yeager y su X-1 rompieran la barrera del sonido más de 10 años atrás. El programa de pruebas de vuelo se inauguró oficialmente el 19 de marzo de 1959, pero había retrasos y la moral de los hombres se resentía. El 8 de junio, Scott Crossfield despegó bajo el ala de un B-52 dispuesto a intentar otro vuelo sin motor. Piloté el avión sin ningún propulsor a bordo, solo para acostumbrarme al aparato. En realidad resulta bastante interesante. El tiempo de vuelo era de 3 minutos 58 segundos, y en ese tiempo debía aprender todo lo que tenía que saber para aterrizar por primera vez. El X-15 tenía un control lateral, una pequeña palanca de control a la derecha de la cabina. Nadie sabía que no estaba completamente instalado. El control lateral estaba diseñado de forma que en un momento dado se pudiera inmovilizar el brazo solo presionando sobre el reposabrazos, moviendo la mano y estirando el brazo en aquella dirección. De forma que no teníamos todos esos muelles y sistemas de masas en el control de movimientos. Crossfield podía haber preferido usar la palanca de mando, pero le pareció una buena ocasión para probar el control lateral. Todo estaba en los números. Como había planeado, intenté levantar el morro para frenarlo. Y entré en lo que parecía ser la típica inestabilidad estática. Crossfield era un piloto con muchísima experiencia y sabía que su situación era grave. Seguí subiendo. Empecé a picarlo y siguió bajando. Y entré en una oscilación con movimientos bastante amplios y en ángulo de ataque. Había intentado aterrizar a 321 nudos, pero no fue hasta que llegué a 266 que conseguí estabilizarlo. De modo que pude poner los patines sobre el suelo al final de aquella oscilación. De lo contrario, se habría echado todo a perder.
En casa tengo un trofeo que es literalmente una base de ladrillo de forma aerodinámica montado en una hermosa placa. Me lo entregó la Sociedad de Vuelo del Sur de California. Y tengo el récord mundial gracias a un vuelo sin motor por el mínimo de tiempo en bajar de 11.400 pies hasta el suelo. El problema de control se solucionó con algunos retoques y nunca volvió a producirse. El siguiente paso sería el primer vuelo con motor. Para ello se utilizaría el X-15 número 2, también equipado con los motores provisionales. El 17 de septiembre los depósitos del X-15 se llenaron con oxígeno líquido y alcohol para un vuelo cuya velocidad no debía superar 2 veces la del sonido ni los 18.000 pies de altura. Debía ser un vuelo poco arriesgado y seguro. Los preparativos para el vuelo se iniciaron a primera hora de la madrugada y se prolongaron durante todo el día. Ya se habían abortado varios intentos de vuelo debido a problemas en el sistema de carburación o en las unidades de energía auxiliares. El X-15 era un avión muy complejo, por lo tanto, había que extremar las precauciones en todas las etapas del proceso. La mañana amaneció húmeda y fría. La tensión del retraso y los fracasos anteriores se dejaban sentir entre los miembros del equipo. Como todos los aviones a reacción desde el X-1, el X-15 era una bomba en potencia con sus mezclas de combustible volátil. Crossfield había acordado que en caso de emergencia el X-15 sería abandonado para evitar que la tripulación del B-52 sufriera ningún daño. Cuando finalmente el B-52 empezó a rodar hacia el final de la pista, todos los sistemas parecían funcionar según lo planeado. Hydraulic temperature, Scott. -2 and holding since we passed the tower. Los cazas constituían un factor fundamental para la seguridad de los vuelos experimentales. Joe Walker era piloto de pruebas para la NASA y el mayor Bob White representaba las fuerzas aéreas. Ambos habían sido elegidos para pilotar un X-15 y debían incorporarse cuando North American cumpliera con el contrato de pruebas. El control a distancia del vuelo del X-15 sería mucho más exhaustivo que en cualquier otro avión de la historia. Todos los medios técnicos disponibles se utilizaron para seguir la acción del avión y del piloto.